Muy buenas noches para todos. ¿Cómo vamos? Qué bueno volvernos a encontrar, qué bueno comenzar esta semana, de todas formas un poquito atípica por todas estas circunstancias que ya todos conocemos, pero bueno, felices de todas formas de volver a compartir con ustedes, de seguir contándonos más historias, más experiencias, más aclaraciones que nos va dando la vida con cada uno de los pacientes que nos van llegando y por supuesto con todas las posibilidades que tenemos para compartir en este grupo tan maravilloso que yo insisto se ha convertido casi que en una familia extraordinaria y preciosa. Un saludo a Marilu Arbeláez, Carmen Álvarez, Dora Giraldo, Marjorie, Lucy Guti, María Magda, Laura Marín, Dania Rubla, Ceci Car, Ana Londoño, qué rico, Olguita Montoya, hacía rato que no te veía por aquí, Blair Holguín, Luz Marina Sierra, Cindy Tor, Miguel N., Blanca Marín, Ana María Tobón, Lina María Mega, Uribe María Teresa, Sandra Londoño, Pili Rodka, bueno, en fin, saludos para todos ustedes y insisto, qué bueno que estemos por aquí compartiendo. A ver, todos los cambios toman un lugar en la conciencia y esto es muy importante. Si nosotros tenemos esto en cuenta, nos damos perfecta intención de querer ir modificando muchísimas cosas y por supuesto cuando ya la conciencia empieza a despertarse, esos cambios a los que van a tener lugar los comportamientos internos que nos van a llevar precisamente a tener nuevas acciones, empiezan a generar un movimiento interno que generalmente va a fructificar en el cambio de los comportamientos físicos, pero también del entorno. Es decir, nosotros podemos cambiar por el entorno y el entorno puede cambiar gracias a nosotros mismos. Entonces, digamos que diseñar el futuro tiene que partir de una cosa fundamental, que es el deseo profundo de verdad de diseñar ese futuro. Y ese deseo no es otra cosa que el impulso primario para actuar, algo para digamos que para ganar en el proceso del desarrollo de nuestra vida. Siempre que estamos teniendo ese impulso primario, hay algo que nos dice, por aquí vale la pena trabajar porque esto nos va a representar algún tipo de beneficio que sin duda se va a reflejar también en nuestra calidad de vida, en nuestras experiencias, en cada movimiento que vamos teniendo y eso es muy importante. Hoy conversaba con una chica que terminó su profesión, no ha podido ejercerla en forma, digamos porque sueña con ejercerla, pero de otra manera distinta a lo que vio en la universidad. Yo le decía, mira, lo primero que tienes que hacer para diseñar ese futuro es decisión. Y decisión implica entonces saber para dónde va. Después de la decisión viene el deseo, la determinación, eso es muy importante porque de esa manera sin duda que vamos a empezar a meterle toda la fuerza interior que tenemos y sin duda que lo vamos a proyectar, pero sobre todo también viene una cuarta D que es la disciplina. Desear es un estado, es una manera de ver las cosas y cuando se desea con suficiente intención, con suficiente fuerza, ya ese deseo es casi que una propiedad, ya ese deseo está materializado, está concretado, pero no basta simplemente con fabricarlo desde los pensamientos, sino y sobre todo con sentirlo. Nunca olvidemos esa parte. Desear viene generalmente de los pensamientos y de las ideas, pero sentirlo implica llevar esas ideas, esos pensamientos al corazón y alguien tiene que portar esos deseos. Ese portador va a ser precisamente ese corazón que, como ya sabemos, tiene un campo electromagnético muy potente y a través de esas líneas de campo se va a proyectar al universo para que el universo conspire, para que el universo facilite las cosas, para que el universo se disponga y para que entremos en estados ampliados de conciencia. Recuerden que para llegar a eso, primero debimos haber conquistado en el polo neurosensorial una cosa que hemos llamado el triángulo magnético de la cabeza, que está compuesto por la hipófisis y el hipotálamo, por la epífisis o pineal y por el tálamo. Cuando hacemos ese triangulito,
en toda la mitad del triángulo, en el baricentro, se forma una especie de faro donde está la pineal precisamente, que recordemos, vale la pena repetirlo, tiene partículas de magnetita y esas partículas de magnetita son como pequeños imanes que empiezan a despertar y empiezan a encender ese faro, como cuando una flor que está en capullo empieza a hacer este movimiento. Y al hacer ese movimiento se desprenden toda esa cantidad de fotones que se introducen a todos los rincones de nuestro cuerpo, inundan todas y cada una de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas, y entonces se empieza a expresar el deseo cumplido. El ser descubre entonces métodos para realizar ese diseño de ese futuro a través de ese estado en el que sin duda hay que experimentar en la imaginación para que este ejercicio de experimentar en la imaginación como si ya estuviera ocurriendo empiece a generar los medios. Me explico. Alguien dentro del deseo de futuro, de diseñar su futuro, quiere lucir en lugar de una talla, yo qué sé, 14, una talla 10. Entonces no dice, ay, de pronto algún día yo aplico la que hizo Tola, pero cuando era joven, porque ya se le perdió todo el esfuerzo que hizo. Y resulta que ella decía, ojalá Dios mío, hizo una dieta de más o menos 3 años y medio, y a los 3 años y medio de verdad le había resultado, ya había rebajado 1 kilo. Cuando nosotros nos estamos sometiendo a ese tipo de cosas, casi que nos volvemos tiranos con nosotros mismos. No, es partir del hecho, ya esto es un hecho, esto ya está ocurriendo. Entonces, esa persona que va a mi consulta y dice, yo quiero llegar a bajar 2 tallas, pues yo de una vez le digo, ya. Imagínate que la tienes puesta y siéntela puesta en este momento. Cuando eso empieza a ocurrir, créanme, la fisiología empieza a modificar por completo el comportamiento del cuerpo, y eso ocurre precisamente porque cuando alguien visualiza y siente lo que está visualizando, el comportamiento de los neuropéptidos y neurotransmisores a nivel cerebral se modifica por completo y las órdenes son también completamente diferentes a las que hasta ahora estaban siendo dadas de manera automática. Digamos que el cuerpo había entrado en una especie de ritmo, de rutina que sigue respetando porque se formaron esos circuitos automáticos y en mucha parte en el subconsciente estamos andando en el automático. Pero lo propio puede ocurrir en cualquier aspecto de la vida. Alguien quiere ese trabajo, alguien quiere obtener ese logro específico, alguien quiere llegar a componer su relación de pareja, y lo más importante es experimentarlo primero en la imaginación. Así que diseñar el futuro implica comenzar a construir imágenes. Recuerden que el subconsciente se alimenta de eso, de imágenes. Yo siempre pongo el ejemplo. Ustedes ven esa matica que hay ahí atrás, ¿no? Si yo en este momento colocara un cuadro que la tape, una imagen distinta, pues obviamente lo que ustedes van a quedar viendo es ese nuevo cuadro. Así ocurre con el subconsciente. El subconsciente va diciendo, un momento, yo tengo esta imagen, pero no se niega a recibir muchas imágenes. De hecho, disfruta de imágenes nuevas porque eso implica para él empezar a generar nuevas conexiones. Y esto es un proceso de dinamismo, de cambio, de movimiento. Y la vida es eso, movimiento. Por eso hay que definir, pero con absoluta claridad, lo que se desea. A esta persona esta mañana yo le decía, cuando me mencionaba, es que yo quiero un trabajo que, miren que en la expresión, en la fórmula en que, o mejor, en la manera en que se formulan los pensamientos, las ideas, ya estamos decretando muchas cosas. Cuando yo digo, yo quiero un trabajo, recuerden sus clases de español por allá en el bachillerato, es un artículo indeterminado. Otra cosa es decir, yo quiero el trabajo, es un artículo definido, y eso es muy importante porque eso cambia y modifica por completo la estructura. Yo quiero un trabajo, pues le pueden dar un trabajo de cualquier cosa, pero yo quiero el trabajo refiriéndome a aquello con lo que yo he soñado, aquello donde yo sueño con manifestarme y expresar todos mis dones y talentos, y entonces de esa manera ya no es un trabajo, sino el trabajo. Creo que en alguno de estos
de estas charlas había puesto el ejemplo de alguien muy especial que quería trabajar en una agencia publicitaria, ¿no? Y resulta que pues llevó su hoja de vida, como normalmente lo hace la gente, lleva su hoja de vida, alguien le evalúa y dice, sí, está muy buena tu hoja de vida, la vamos a guardar porque no hay vacantes por ahora. Sin embargo, este hombre no se quedó ahí, que es lo que ocurre con la gran mayoría de las personas, sino que a la semana siguiente vuelva y dice, bueno, estoy por aquí, todavía no está en la vacante, yo sé que esa vacante va a resultar y es para mí. Y seguía yendo periódicamente y ya el tipo, el dueño o el gerente de la empresa ya estaba como, uy, este man qué, ¿no? Y entonces empieza a fijarse en todo lo que está haciendo este muchacho como por intentar, y resulta que este muchacho se pilla que los dueños o los gerentes de la empresa normalmente acostumbraban jugar tenis de mesa en un espacio en el taller que tenían allí, y este hombre se da cuenta de eso y un día por la ventana, mientras están jugando tenis de mesa, al hombre se le ocurre tirarles una pelotica, pero en la pelotica hay un letrero que él coloca y dice, yo quiero trabajar con ustedes. Y por supuesto están jugando y de pronto entra esa pelotica, el tipo la mira, uy, esto es genial, esto quiere. Y claro, aparece este chico hasta que finalmente logra lo que quería generar. Por eso nosotros somos responsables de verdad de diseñar el futuro. No nos quedemos de manera pasiva. Esto es insistir, persistir y no desistir. Y por eso cuando definimos qué es lo que queremos realmente, hay que meditarlo, hay que aquietar esa loca de la casa para que los pensamientos no saboteen esto, y hay que poner la atención enfocada en una acción específica. Y esto lo aclaro también porque cuando uno no se aquieta, el ego y las trampas que eso trae empiezan a sabotear lo que hemos fabricado, lo que hemos intentado construir en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasa? Alguien dice, yo me sueño con vivir en una casita en Santa Elena y feliz de la vida en el campo, acariciando los árboles, contemplando y respirando ese aire puro, y de pronto llega y le digo, no, pues mucha gracia uno vivir por allá en Santa Elena en ese frío tan horrible. Y el otro dice, no, un momentico, no me sabote, espere, además yo sueño con las gallinitas y qué rico tener mis huevitos allá sacados. Y entonces el ego llega y le dice, no, pues delicioso, que lo despierte a uno el gallo a las 5 de la mañana, no poder dormir ni un minuto más. Y de esta manera, ese ego que empieza a sabotear todas las acciones, empieza a meterse, a colarse en cada pensamiento, a menos que estemos aquietando nuestro enfoque y colocando también o disponiendo de esa atención de una manera adecuada para no perdernos en las ramas, en lo que seguramente nos va a llevar a que extraviemos esto que estamos tratando de concretar. Para diseñar el futuro también es fundamental participar en esa acción imaginaria. Entonces, ser un actor de esa película, no simplemente ver una escena, sino ser el actor de esa escena y ojalá el actor principal. Y el actor principal entonces además es el guionista que tiene la posibilidad de meter en esa escena todos los aditamentos necesarios, todos los complementos suficientes como para que esa escena cada vez se vaya pintando más y más y más y más real. Cuando ya empezamos a visualizar esa escena de una manera mucho más definida, con muchísimos más ingredientes, entonces ya estamos despejando el camino tremendamente, y ese cambio que queríamos, ese diseño de futuro que queríamos, empezamos a vivirlo en el hoy, porque como lo dice la sabiduría oculta, siempre estamos construyendo en un solo tiempo desde la conciencia, y ese solo tiempo es el presente, no es ni el pasado ni mucho menos el futuro, sino el ahora, el ya, el aquí, este instante, y por eso no debemos aplazar para nada. Un mundo dimensionalmente más grande es el que tenemos que construir a partir de ese aquí. Y cuando yo digo un mundo dimensionalmente más grande, significa que vamos pasando de lo más denso, la materia, a darle un poquitico de energía a esa materia, a darle información a esa materia y finalmente a construir una conciencia dentro de eso que fue un factor primordial como fue la materia. Eso implica entonces, como les digo, dimensionar de una manera
que magnifica la información que estamos creando y a su vez eso va a facilitar que cada uno de nosotros tenga a su disposición las mejores herramientas, porque cuando dimensionamos esto en esa magnitud, la capacidad creativa y de innovación inmediatamente se despiertan. Es como si estuvieran esperando que les dieran el tintico para despertar de la mañana, ¿no? Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir. Es como ese activador primordial que permite encender ese botón para que a partir de ese momento todo lo demás se empiece a dar por añadidura. Entonces, diseñar el futuro es recrearlo continuamente. Ojo, no basta con visualizarlo por allá una vecesita, no. Esto implica invertir un poco del tiempo, concretarlo, pero además repetirlo. Recuerden, en la repetición está la claridad. Y el solo hecho de estar repitiendo, recreando continuamente esto que estamos viviendo o que estamos queriendo vivir, ya empieza a generar ese surco en los circuitos neuronales que de tanto repetirse se activan, ahora sí, casi que de manera automática, y empieza a haber un movimiento que pareciera no tener fin, un movimiento que modifica por completo lo que sigue a partir de ese entonces. Y por supuesto, entonces, ese actor que es cada uno de nosotros empieza a redefinir perfectamente cuáles van a ser esos componentes de la escena de un cuadro mucho mayor que hace parte, a su vez, de todo ese... a mí no me gusta decirle guión, porque generalmente los guiones son muy circunscritos, digamos que de ese libreto que puede ser modificado por cada uno de nosotros. Y por eso entonces diseñar el futuro implica algo así como permeabilizar la mente con el sentimiento del deseo cumplido. Deseo cumplido, ojo, no solo del deseo cumplido. Agreguémosle nombres y apellidos a estas cosas. Insisto, permeabilizar la mente. Permeabilizar la mente es simplemente hacer que esa mente esté dispuesta a recibir informaciones que a lo mejor hasta aquí no le eran muy familiares, porque precisamente se había acostumbrado a estar en el automático, y ese automático es muy riesgoso, porque ese automático es casi que vivir siempre en la zona de confort, y eso hace a su vez que si le metemos ese sentimiento a esa mente permeada, ya empieza seguramente ese deseo cumplido a decir, aquí estoy dispuesto ya en este instante para que las cosas se den mucho más fácil. Y eso implica entonces, acto seguido y casi que inmediato, y desde el momento mismo en que se empiezan a fabricar estas informaciones, implica agradecer. Nunca se nos olvide esa palabra mágica. Hay un live completo que está colgado aquí en el Instagram TV y en el canal de YouTube, en el que hablamos solamente de la gratitud, del arte de la gratitud, y los invito a que de pronto miren de nuevo ese live que hicimos, porque hay una cantidad de cosas que realmente nos llevan a que asumamos una actitud de gracia, una actitud que facilita el proceso de las cosas. Partimos de premisas, pero como nos enseñaron por allá en la ley o la teoría de conjuntos, y Dios mío bendito, me regresé a primero y segundo C de primaria, Dios mío bendito, no se me olvida. Mi profe, Carlos Aldarriaga, jamás se me va a olvidar ese nombre. Este hombre fue fantástico, porque de verdad me introdujo en esto de cogerle amor al estudio. Y este hombre me decía, si partimos de una premisa falsa, los resultados van a ser falsos. Así que elijamos esas premisas, sepamos cómo modificar esas premisas, y las premisas no son otra cosa que aquella materia prima de la que partimos. Si partimos de una materia prima adecuada, es muy probable que el producto final sea también el adecuado. Y esto es fundamental, porque aquí ya nos salimos de las tres dimensiones básicas convencionales: el largo, el alto y el ancho, para meternos en una cuarta dimensión, y esa cuarta dimensión no es otra cosa que la dimensión del tiempo, pero además el tiempo metido dentro de la conciencia, y ese tiempo metido dentro de la conciencia no es otra cosa que el único tiempo existente en realidad, como ya lo demostró Einstein en su teoría de la relatividad, que es el presente, y del cual cada vez se habla más a través de nuestra física cuántica. Es decir, que nosotros estamos fabricando ese presente
presente, que todo lo que estamos viendo en algún momento fue pensado por nosotros, fue idealizado por nosotros, fue enriquecido por ese enfoque, por esa fuerza interior, por ese poder, por esa voluntad, por haber encontrado el territorio, por haber despertado el guerrero, y que ese guerrero entonces empezara a hacer la verdadera alquimia del mago interior que le permitió convertir esas pequeñas cosas con las que contaba en algo infinitamente mayor, muy distinto a la simple suma de las partes. De allí que entonces la conciencia hace reales los deseos. Ahí está la gran diferencia. Grábense esa frasecita: la conciencia hace reales los deseos. Y por si no les había dicho, la conciencia hace reales los deseos. Cada uno de nosotros debería repetirse. De hecho, nos lo dijeron en muchos pasajes bíblicos. A mí me impresiona porque cuando uno mira la Biblia con otros ojos es un verdadero libro de sabiduría. Marcos en el capítulo 9 decía: yo soy aquello que deseo. Al que cree, todo le es posible. Y ojo, porque esa parte es fundamental. Yo soy aquello que deseo. Si yo me proyecto a mí mismo en mis deseos, en mis determinaciones, en mi disciplina y en mi decisión, ya estoy generando que todo lo que nosotros vayamos queriendo, deseando con intensidad, esté siendo creado a partir de ese momento. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Ocurre la verdadera alquimia. Ese es el verdadero mago. El despertar de ese mago interior es fundamental porque, insisto, el poder de transmutación que tiene el mago permite fusionar los sueños con los deseos. Cuando se fusionan los sueños con los deseos, ya eso se llama una realización. Y de nosotros depende, de la fuerza, del empuje, del empeño que le pongamos a esto, de la determinación que le pongamos, depende que esa fusión entre el sueño y el deseo ya empiece a ser, como les digo, una realización. Por eso, digamos que, como también nos dijeron en algún pasaje bíblico, es nuestro deber imaginar lo que es amoroso y honorable. Si no estoy mal, ese era un pasaje de Filipenses, y eso es muy importante porque es que no es desear cualquier cosa. Realmente, si lo que deseamos tiene algún efecto nocivo para otros o está interrumpiendo la cadena natural evolutiva del ser humano, es muy posible que eso tenga un efecto boomerang. Pero cuando hay un efecto o cuando hay una imaginación amorosa y honorable, lo que se está creando entonces es consecuencia clara de esa actitud, y es como, a ver, si le metemos esto otra visión, es como si esos ángeles estuvieran disponiéndose para que se faciliten los procesos y estuvieran destinando el camino. Y hay otro pasaje por ahí también que decía algo así como el hombre piensa es en su corazón, o algo así, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así era que decía ese mensaje de Proverbios, que entre otras cosas ese libro de los Proverbios sí que es una herramienta fundamental. Yo les recomiendo, miren Proverbios nuevamente, pero mírenlo con otros ojos, del despertar de la conciencia, porque realmente ahí sí que hay un verdadero libro de sabiduría. Hay un verdadero libro de interconectividad, de interdependencia. Así que si pensamos en el corazón, si alimentamos y atesoramos la mente traduciéndolo a nuestro lenguaje desde nuestro corazón, con toda seguridad que los procesos van a estar ya casi que despejándose por completo. El estado imaginario se hace objetivamente real en un momento en el que ya nosotros definimos que lo que queremos va a ser un proceso que no solamente nos va a estar a nuestro servicio, sino a un servicio mucho mayor que nos trasciende definitivamente, y por eso allí está la posibilidad de que creemos y co-creemos nuestra realidad. Había otro pasaje tal vez por ahí que decía algo así como: Él llama las cosas que no existen como si existieran. Ese es un pasaje de Romanos, y ese Él llama las cosas que no existen como si existieran, es como quien dice que cada uno de nosotros, cuando verbaliza, visualiza y concreta eso que en este momento aparentemente no existe, lo único que estamos es trayéndolo de esa despensa universal. Recuerden que cuando activamos ese triángulo magnético de la cabeza, animado o
entusiasmado o potencializado desde nuestro corazón, precisamente empezamos a entrar en esos estados ampliados de conciencia que nos permiten tocar la despensa universal donde todo lo posible está disponible. Simplemente está esperando que nosotros nos aquietemos para que podamos seguir avanzando. Por eso es muy importante ya no seguir siendo el sirviente de nuestras visiones, sino el verdadero amo de nuestras visiones. Cada uno de nosotros, cuando se convierte en el amo de su visión, sabe cómo modificar, cómo proyectar esa fuerza, cómo darle sentido a los sentidos y cómo entonces en cada una de esas acciones empieza a reflejarse esa cuarta dimensión, que no es otra cosa que la realidad externa que refleja eso que llamamos también la asunción. La asunción no es otra cosa que el ascenso precisamente a eso, a lo que queremos llegar, y eso implica hacer un movimiento en espiral, pero en una espiral ascendente que cada vez va vibrando en patrones infinitamente más altos. Esto implica entonces renunciar a la codicia, a la envidia, a la rabia, a la angustia, a la ansiedad, para que precisamente demos cabida a vibraciones mucho más altas derivadas desde el amor, como son la armonía, la paz, el equilibrio, la justicia, todas estas cosas que conocemos derivadas de esa fuerza mayor que es el amor. Cuando logramos tocar entonces esa cuarta dimensión, esa realidad externa empieza a reflejar ese camino de ascenso que no es otra cosa que la conquista de la conciencia. Por eso en la meditación muchas veces decimos: yo soy, el que soy. En el Código Isaías, que es un libro que también les recomiendo, hay todo un estudio sobre una cosita que casi que se reduce a esa coma. Yo soy, el que soy. Yo soy, me reafirmo en mí mismo. Esa coma implica volver a hacer la pausa, volver a ser conscientes de qué es que realmente somos, y cuando somos realmente el que somos, valga toda esa redundancia, ese juego de palabras, se reivindica, y entonces reconocemos la máxima expresión de la fuerza superior, del creador, de la fuente, del origen, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, para que ese deseo intencionado ya empiece a ser una absoluta realidad. Insisto, la intención depende mucho de la atención y de la determinación. Por eso, cuando hay una inmovilidad física, eso facilita que la puerta de los sentidos se cierre al mundo de lo aparentemente objetivo. Eso significa que cuando nosotros nos aquietamos, por ejemplo, al terminar esta charla, que hacemos una meditación y nos aquietamos un poco, lo que estamos es tratando de eliminar el ruido externo, porque a veces nuestros órganos de los sentidos nos juegan malas pasadas, nos distraen un poco, y cuando en cambio reunimos todos esos órganos de los sentidos para obtener un sentido de las cosas, ese mundo objetivo empieza a facilitarse tremendamente, y por eso tenemos que rendirnos hasta que ese ser completo esté casi que, usemos esta palabra, como que poseído por el deseo que nosotros tenemos. Entiéndase muy bien esa expresión. Cuando yo digo poseído por el deseo, significa es que no hay lugar a dudas, es que ya, esto es lo que quiero, es que no aplazo más esto es lo que ya estoy viviendo, esto es lo que yo ya siento, y lo vibro, lo pongo a vibrar en un plano frecuencial, insisto, de alta frecuencia, que me permita no solamente vivirlo, sino gozarlo, disfrutarlo, llenarme de júbilo, sentir esa alegría profunda. Y por eso alguien decía que pecar es no ser la persona que queremos ser. Cuando nosotros aplazamos nuestros sueños, estamos pecando. Por eso yo a muchos de mis pacientes les coloco en su fórmula: ponle fecha de caducidad a tus sueños. Y eso es fundamental. Eso depende de todos y cada uno de nosotros. De nosotros depende superar todas las apariencias, depende superar las ideas limitantes, y depende entonces que se genere una verdadera conciencia de que ya poseemos todo, entre otras cosas, porque eso es lo justo. Para eso es para lo que hemos trabajado, y por eso entonces se nos facilita que esa voluntad del Padre, ese yo soy,
Recuerden, yo soy, coma, el que soy. Esa primera parte, el yo soy, está afianzándose con la voluntad del Padre, con aquello de donde todo provino, y sin duda ese yo soy está permitiendo activar un rayo desde la visión de los orientales, que es el rayo de la voluntad y el poder. Después vendrán otros rayos como el del amor, sabiduría, el de la inteligencia activa, el de la armonía a través del conflicto, el de la ciencia concreta, el de la devoción y el de la magia ceremonial, que nos permite a nosotros, entre todas esas visiones, algún día hablaremos de los 7 rayos, porque es un tema bien interesante también, y entonces nos va a permitir, insisto, conectar con la voluntad del Padre. Y por eso Lucas decía en su reflexión o en sus escritos, decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando uno está diciendo eso, casi que está diciéndole al Padre, al Todopoderoso, a la fuerza superior: listo, estoy ya en este momento preparado para que tú, a través de tu voluntad, de tu fuerza, de tu poder, empieces a facilitarme el proceso para que de esa manera podamos llegar a ser. Por eso, cuando uno dice yo seré en lugar de yo soy, estamos poniendo en duda, estamos quebrantando la voluntad. Por eso esa voluntad del Padre es yo soy, no es yo seré, no es verlo por allá en futuro. Recuerden, hay un solo tiempo en los tiempos de la conciencia, que es el presente. Entonces, yo soy esto y no lo modifico para nada. Si yo digo yo seré, ya implica condicionamiento, duda, y donde hay duda hay error. Esas asunciones, esas elevaciones de la conciencia, entonces nos permiten tener conceptos más altos, pero sobre todo conceptos muy nobles y repletos de felicidad, que hacen que cada uno empiece a realmente cambiar su fortuna. ¿Por qué? Porque ya enfocamos nuestra atención en una nueva dirección, en una nueva perspectiva, y de eso depende que ese pensar y ese sentir verdaderamente activen la imaginación para que se encienda el portal de la fe, que ya se está conectando con el alma, y la fe no es otra cosa que la activación de la propia conciencia para que ese fenómeno de la espiral se presente y podamos hacer ese proceso de elevarnos por sobre cualquier duda. Por eso la fe no pregunta, la fe sabe. Ojo a eso, la fe no pregunta, la fe sabe. Sabe, y concretamente lo que está haciendo es que está escuchando nuestros pensamientos para poder escuchar posiblemente esa vocecita interior que nos está dictando cómo es el camino, cómo es el sendero, cómo despejarlo. Y bueno, yo despejando el sendero ya me estaba animando demasiado, y creo que ya me estoy extendiendo más de la cuenta, así que vamos a terminar haciendo la meditación de esta noche. Nos llevamos las manos a nuestro corazón. Recuerden la importancia de esto. Cuando nos llevamos las manos a nuestro corazón, nos estamos saludando a nosotros mismos. Estamos volviendo al centro, estamos volviendo a ese cuarto centro, que es el centro del amor, es el centro de lo relacional, es el centro que magnifica todo el campo electromagnético de nuestro organismo, y es el centro portador por excelencia de todos y cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Respiramos lenta y profundamente mientras vamos visualizando cómo se expande ese campo electromagnético. Ojo, es muy importante que hagamos este ejercicio hoy a conciencia, porque de verdad va a surgir algo muy especial a partir de este ejercicio. Inspiramos lenta y profundamente. Visualizamos cómo se va ampliando ese campo electromagnético, como si las líneas de campo del polo norte y el polo sur en ese imancito fueran ampliando, fueran sacando como una especie, digámoslo así, de barriguita. Y esa barriguita se va extendiendo hasta la periferia y hasta el infinito, y vamos dando cuenta de que allí, en esas líneas de campo, vamos a inscribir a partir del pensamiento semilla de hoy esto que nosotros queremos llegar a tener, y que más bien reemplazamos desde esa elevación en la espiral de la conciencia, ya no por el llegar a ser, sino por el soy. Recuerden, yo soy, coma, el que soy. Y depositamos en este momento un pensamiento semilla en nuestro corazón, en esas líneas de campo, y ese pensamiento es:
diseño mi futuro, diseño mi futuro, diseño mi futuro. Y entonces comienzo a visualizar, o comenzamos todos a visualizar, de acuerdo a ese deseo intenso, al deseo ardiente, a la ferviente aspiración, como le llaman los orientales, visualizamos como si ese aspecto de nuestra vida ya estuviera ocurriendo, bien sea en el rincón de nuestro cuerpo físico, en ese renglón, bien sea en el manejo de nuestras emociones, bien sea en nuestra mente y en nuestras ideas, bien sea en el campo material, bien sea en el campo o el núcleo al que pertenecemos, bien sea en la expresión de lo laboral o bien sea en la expresión de nuestros dones y talentos. Y depositamos ese pensamiento semilla, diseño mi futuro. Y lo visualizo, recuerden, ya es un hecho, ya es un hecho. No lo modificamos para nada, ya es un hecho, ya está ahí. Sentirlo es nuestro deber y es precisamente ese movimiento del visualizar y sentir el que está concretando por completo. Y si quieres hacerlo para alguien distinto a ti y llevarle a esa persona esa información que quieres que ya sea un hecho, pues hazlo ahora mismo y es el momento en que a través de esas líneas de campo portadoras de información va a llegarle esa información a ese ser que amas, a ese ser con el que quieres entablar una relación tal vez mucho más profunda, o a ese ser a quien simplemente quieres prestarle un servicio como el vicio de ser, como esa posibilidad maravillosa de expresar lo que somos en esencia, el ser vicio. Y visualizamos el diseño de ese futuro. Y visualizamos la concreción de ese futuro. Y visualizamos que ya es un hecho. Ese es el acto de fe. La fe no se pregunta, la fe sabe. Diseño mi futuro. Diseño mi futuro. Ahora respiramos lenta y profundamente. Nos vamos haciendo conscientes de esos movimientos de inhalación, de la pausa y de la exhalación. Y cada uno lo va haciendo a su propio ritmo, lentamente, de manera profunda y pausada. Y vamos poco a poco tomando conciencia de este momento, de este aquí y ahora. Vamos conectándonos con nuestro entorno, vamos abriendo los ojos, vamos extendiendo nuestras manos. Así que pongamos en práctica esto porque es muy importante. Hola María Teresa Uribe, qué rico que estás por ahí. Nati QB29, si nosotros visualizamos estas cosas, María Cristina Arismendi, qué rico saludarte también, qué bueno, qué maravilla. Entonces, si nosotros visualizamos todas estas cosas, ya se están produciendo movimientos al interior y recuerden que de nosotros depende que realmente se empiecen a producir este tipo de movimientos que van a llevar a cosas completamente concretas. En nosotros está que en esas líneas de campo depositemos lo que tenemos que depositar. Lucerena Lango, un saludo. Doctor Tuto, un saludo. Socorro Soto, qué bueno. Diana Betancourt, Berpin, Rosa Cecilia, Berrío Julia, a ver quién más tenemos por aquí. Marcela, Aurelio, saludos desde Machala, Ecuador. Qué bueno que estás por aquí, Aurelio, qué bueno saludarte. Qué bueno que tienen ustedes noticias nuevas en las elecciones, qué rico que transcurrieron en paz también. Saludos también a Caro Gallego, Olga Piedad, Vitenao, Lestrella, Ana María,
a Ramírez, Judith Calle, Lulu Alzate, Cristina Giraldo, N. Wilst, Amanda Quintero, Malu Murillo, Foxcar, veo mucha gente nueva, qué rico que están por aquí, qué bueno, saludos desde Alemania, nos dice Amanda Quintero, te trasnochaste, qué bueno, qué maravilla que estés por aquí, Clarita Castaño, un abrazote gigante, enorme para ti, Camila Pardo, Reina Mar, Sudulejo, SCA, qué bueno, tanta gente por aquí conectada, Ángel Andrea, ¿quién más tenemos por acá? Saludo también a Amparo Echeverry, a Beudi Ángel, a Carlos Mario Tobón. Bueno, es que hay tanta gente por saludar que me encantaría quedarme saludando. Las Moni Velázquez, Juli, Miles, saludos doctor. Todos estos temas tan interesantes, gracias por compartirlos, las gracias son para ustedes, me encanta que los reenvíes, ese sí es la misión que tenemos nosotros, Caro Mupe también, Baisanarme, José Caudillo, Posada Beut, Ana Posada Quintero, María F. Bueno, guapa, es que qué barbaridad, estamos muchos hoy. Qué bueno, compartamos pues esto, ya me voy despidiendo porque ya sí me estoy extendiendo demasiado. Recuerden, queda colgado en el Instagram TV, la conciencia hace real los deseos. Así es, yo tengo un testimonio de ello, nos dice Ligón, y qué bueno, las tablas de la verdad de Carlos Aldarriaga. Bien, hombre, Carlos Mario Tobón, compañeros desde la infancia en Bolivariana, y qué rico que te acuerdas también de ese maestro tan maravilloso que fue Honorina Zuliani, Xiomi, Margarita, Alicia Cortés, qué bueno. Por cierto, me dicen que este chico por el que meditamos en estos días va teniendo una evolución poco a poco favorable. Gracias a todos ustedes. Qué enriquecedoras todas y cada una de tus palabras. Gracias por tu generosidad y compartir, nos dice Yanira. Wow, qué bello mensaje, nos dice Berrío Juliana, de Yanira. Bueno, seguiría leyendo aquí toda la noche y me pondría muy feliz de seguir leyendo, pero sí sería casi que este sí lo tengo que leer porque Leticia me hace el reclamo. En la vida hay momentos en los que conviene hacer un alto en el camino para reorientar y desarrollar la visión de nuestro futuro. Es tal cual. Diseño mi futuro, nos dice por aquí Xiomi, qué bueno. Esa es la intención, que vayan quedando estas cosas allí grabadas. Sandra Alfaro desde Santa Marta, qué bueno. Claudia Bernal, qué bueno, qué rico que estamos tantos por aquí. Bueno, una feliz noche para todos, de verdad que me encanta. Este es un mensaje, universo, diseño mi futuro. Ayer había decidido hacer cambios radicales en mis hábitos, empecé y siento satisfecha con lo que avancé hoy. Qué bueno, me conecto y sigue siempre. Chao, chao. Nos vemos el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden, ayúdennos a seguir construyendo redes, que esto está generando de verdad efectos muy, muy importantes. Nos vemos. Chao, chao.